leyendas. Todos hemos tenido buenas ideas alguna vez. Momentos creativos en que decimos algo que no esperábamos decir o encontramos la solución a un problema que ni siquiera sabíamos que existía. Y específicamente entre los volados es algo muy común haber vivido esos epifánicos momentos en que bajo el efecto del cannabis llega a nuestra mente una relación entre dos elementos que lúcidos jamás hubiéramos imaginado. Una idea tan buena que nos sorprende incluso a nosotros, que somos los que tuvimos la idea. Sketch, hola, soy tu idea. Yo llamo a dos amigos y esos dos amigos invitan a dos amigos más al mismo negocio. Dile, invierte. Oye, si fumamos un pirito antes de la reunión, digámosle a Pascual que nos grabe fumando una marca y que después nos pague para estar en YouTube. Estoy caminando chueco. Ese weón sabe que estáis volados. Mientras se están haciendo los tallarines, pon a tostar un pan y échale mantequilla a otro que no esté tostado y te comí ese por mientras sale el pan tostado para esperar los tallarines. ¿Qué había en la galleta? ¿Y cuánto tomaste tú? Somos lo mismo. Ya, todos calmados, weón, todos calmados. Fumemos un pito. Son las 5 de la mañana, llama a tu ex. Es como una moneda, pero digital. ¡Son los pacos! Ah, me va a morir. ¡Me va a morir! Lamentablemente, esas ideas no siempre eran tan brillantes como creíamos. Y si llegamos a escribirlas en alguna parte, o menos probable aún, logramos recordarlas al día siguiente, es posible que nos encontremos con un montón de conceptos inconexos, de chistes fomes o de relaciones que volados eran obvias y geniales, pero que ahora que estamos lúcidos ya no podemos entender del todo y que incluso nos hacen pensar que podríamos estar desarrollando algún tipo de psicosis. La psicosis no es mirar para atrás, no sé. Es que no estudiamos. Entonces buscamos el teléfono del psiquiátrico más cercano y le preguntamos a la persona que atiende el teléfono si nuestra idea es genial o si en realidad estamos locos y tenemos que internarnos. Pero como nuestro plan de salud no lo cubre, decidimos que internarse tampoco es una buena idea y seguimos con nuestra vida. Sí, aunque a veces nos engañemos, las ideas de los volados no siempre son tan buenas. Yo pensé que era una buena idea tirar un bong de un segundo piso a un montón de gente que quería el bong, que en este caso era un proyectil. ¿Y si tiro un bong al público como Enrique Iglesias? A pesar de que la genialidad de ciertas ideas que se nos ocurren volados es un poco ilusoria, tenemos tantas historias de personas creativas, de músicos, artistas, escritores y muchísimos o casi todos los raperos que atribuyen a la marihuana una función específica en sus procesos creativos. ¿A quién creerle? ¿A los artistas fumetas o a la ciencia? ¿Es la marihuana lo que hizo que Bob Marley le bajara el ritmo al ska e inventara el reggae? ¿O simplemente él era una persona creativa antes de probar la ganja? ¿Qué hubiera pasado si los rastafaris hubieran venerado el café en vez del cannabis? ¿Hubieran reinventado el punk? Que ya existía, entonces no hubiese sido tan creativo. ¿Y si hubieran fumado la banda? I shot the motherfucking sheriff! Who shot the sheriff? Shoot! I shot the motherfucking sheriff! Muchas veces se ha ligado el cannabis con la creatividad, pero la verdad es que encontrar esa relación no es algo tan simple. Aquí en el título del programa. Buenísimo. Yo en algún momento tenía que empezar, pero bacán, ya, estamos listos. Ahora sí, hoy en Pitos y Leyendas intentaremos responder el clásico mito de que la marihuana, igual que otras drogas, nos puede hacer más creativos. Antes de hablar de la relación entre la creatividad y la marihuana, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la creatividad? Porfa que salga. Sí, nunca me ponen. No, si la otra hice una buena no la pusiste. Chúpala. Y a mí lo pone eso. Para entender o tratar de entender si la marihuana puede o no afectar nuestra creatividad, tenemos que entender qué entendemos por creatividad. Y para partir, yo diría que si en la oración pasada dije 4 veces la palabra entender, es porque en este momento no estoy muy creativo o no entiendo nada de lo que acabo de decir. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es que c'est la creatividad? ¿Qué es que c'est la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se define? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es crear? ¿Dios creó el mundo en 7 días? ¿En qué día creó la marihuana? ¿No es acaso sospechoso que Dios al tercer día haya creado las plantas y después recién se le ocurrió crear el sol, la luna, los animales, los ornitorrincos y su última novedad, los humanos? Sketch, Dios. Ya me dio risa decir eso nomás. Imagínense lo que viene ahora. Ya, compadre, vamos a crear un universo, Anota, primer día. Créate vida, weón. Es que vamos a meter un poquito de animales, weón. ¿Y sabéis qué? Que hablen los huevones más.
Después que hagan sonidos, pero que al principio hablen para que este weón no se aburra. ¿Quién? Adán, pues weón. Tengo los planetas, tengo el mar. Los océanos los tengo pelados, Lucho. Gabriel, señor Gabriel. Gabriel, vos sois Gabriel. A ver, ¿cómo estamos hoy día? ¿No he creado los días de la semana? Ya, lo voy a descansar el domingo, o el sábado. El séptimo día lo vamos a dejar para estar ahí relajadito con los amigos. ¿Cómo batería baja? Oye, weón, ¿se apagó esta weá? ¿Cómo? Lucifer, tenía una sola tarea, weón. Cambiar la batería nada más, weón. Oh, cuando los humanos descubren esta weá, se va a ir toda la cresta, compadre. La creatividad no es algo simple de describir ni de conceptualizar. Y ya en la Grecia clásica, hace más de 2000 años, había algunas definiciones al respecto. Cacha, recién vamos en creatividad. Prepárense. ¿Tienen comida? Platón, en un libro que se trata de varios amigos que se juntan a tomar y a hablar del amor, menciona con especial énfasis que Sócrates era lejos el mejor para tomar. Y decían que no van a tomar todos a la par de Sócrates, porque en ese caso Sócrates, que era el más bacán, quedaría sobrio y todos los demás borrachos. Literalmente eso dice ese libro. En ese libro llamado El Banquete, en algún momento hablan de la poiesis o poiesis, que en griego significaba algo así como creación, producción y también poesía, y que Sócrates define como la causa que hace que una cosa pase del no ser al ser. ¿Dónde está el ser? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Para adelante o para atrás está el ser? ¿Para arriba o para abajo? Hoy en día la creación o la creatividad ya no se define simplemente por lo que dice un grupo de personas con túnica tomando vino, sino que tenemos estudios psicológicos y neurocientíficos. Probablemente has escuchado a alguien decir que el cerebro tiene dos hemisferios, el de arriba y el de abajo. Es muy ignorante. El izquierdo ligado a las tareas analíticas, matemáticas, metódicas, serias y racionales, y el lado derecho ligado a la imaginación, lo creativo, lo artístico, lo poético. El lado fome y el lado bacán, la facultad de ingeniería y la de humanidades. ¿Quién es el bacán ahí, según tú? ¿Los ingenieros son los bacanes? Incluso se dice que hay personas que deciden dibujar con la mano izquierda, controlada por el lado derecho del cerebro, para así ser más creativos. Ya, entonces si me fumo el pito con la mano izquierda, desarrollo mi creatividad. Y con la derecha, serio, sí. ¿Creativo? ¿Por qué los creativos son así? Es un estigma que yo puse, en el que yo creo. Y había que fumar con la mano izquierda. No había que fumar, pero dale. Ahí dice claramente, Simón fuma con la mano izquierda. Si me fumo un pito con la mano izquierda, desarrollo mi creatividad y con la mano derecha me pongo más serio. Obviamente no es tan así. Sí es así. Aunque hacer las cosas de una manera que en general no la hacemos, sí puede aportar a nuestra plasticidad cerebral y permitirnos mayor flexibilidad a la hora de pensar ideas novedosas. Google. Cuando realizamos actividades creativas, se activan hasta 40 áreas distintas de nuestro cerebro, en ambos hemisferios. Cosa que leí ahora y digo tal cual porque en verdad no tengo idea cuántas partes del cerebro, ni siquiera sé leer cuántas partes tiene el cerebro y seguramente haya generado daños en más de un par de sectores. Ah, ese soy yo. Ya el hecho de que tenga dos mitades es algo que de verdad no entiendo. Pero supongo que esto implica que la creatividad es un proceso bastante complejo. Aunque estos estudios sí entregan nueva información para pensar qué es y cómo ocurre la creatividad, la verdad es que tampoco entregan una respuesta definitiva. No hay un consenso sobre qué es exactamente la creatividad. Al hablar de creatividad, en general se asume que hay dos elementos centrales. Por un lado, la capacidad de generar ideas originales y novedosas, y por otro lado, que esas ideas sean factibles, ocurran y tengan sentido en un contexto social específico. Dicho de otra forma, la creatividad implica al menos dos momentos. Ese momento en que se nos ocurre una idea y el momento en que ejecutamos esa idea generando un producto que tenga sentido para alguien más, creando algo que ocurre en la sociedad y que es valorado por otros. Creatividad y cannabis. Creatividad y que chúpalo. Si podemos separar el proceso creativo en distintos momentos, también podemos pensar en cuál de estos momentos la marihuana puede tener un efecto positivo para la creatividad. Nos ayuda a recordar más cosas para que cuando haya que ponerse creativo tengamos más elementos a disposición para generar entre ellos esa relación única y novedosa. Ahí quedaste. Probablemente no, porque la buena memoria no es precisamente el superpoder de los marihuaneros. ¿Nos ayuda a desarrollar esa motivación necesaria para poder llevar a cabo ideas y mostrarlas al mundo? Eso depende. Los volados tampoco son famosos por ser los más proactivos, pero puede ser que sí. Nosotros, por ejemplo, hicimos esto, en volada, y estuvimos durante todo el tiempo volados. 100%, promesa. Desde que partió en volada hasta ahora, de verdad, nadie, o sea, bueno, ni un detox. Uno por ahí así, una cosa loca. Prendo en honor a Bill Hicks, que fumaba en el escenario.
Y como dijo el gran comediante Bill Hicks, mienten sobre la marihuana. Dicen que fumar te hace ser una persona desmotivada. Mienten. Cuando estás volado puedes hacer todo lo que normalmente haces, igual de bien. Solo que te das cuenta que no tiene ningún puto sentido hacerlo. Hay una diferencia. They lied about marijuana. Tell you pot smoking makes you unmotivated. Lie! When you're high, you can do everything you normally do just as well. You just realize it's not worth the fucking effort. There is a difference. April is the happiest month. Breathing ganja out of my land. Nos ayuda a potenciar el pensamiento divergente y a generar relaciones extrañas que no se te ocurren en cualquier estado. Es precisamente en este aspecto en que el cannabis sí podría tener un rol. Según un estudio de un tal Rothenfield, está internacional, según un estudio sobre creatividad y locura, tanto la creatividad como el cannabis pueden estar relacionados al desarrollo de psicosis. Sin embargo, para el estudio, la creatividad es algo racional y consciente, que no ocurre de forma mística o en estados alterados. En ese sentido, ni la marihuana ni otras drogas estarían relacionados con ser creativo. Pero siempre todo depende de cómo medimos la creatividad. Al medir la creatividad como pensamiento divergente, esa capacidad para generar ideas creativas explorando distintas posibilidades, algunos estudios sí han encontrado una relación entre cannabis y creatividad. Eso es cuando digo una cosa y después la otra. Un estudio realizado en 2012 plantea que, si bien en las personas creativas la marihuana no aumentaba su creatividad y fluidez verbal, entre las personas que sin marihuana no eran muy creativas, consumir cannabis aumentaba su fluidez verbal y el pensamiento divergente, equiparándolos a quienes sin marihuana ya eran creativos. O sea, de alguna manera, si no eres tan creativo, fumar marihuana puede hacer que te pongas más creativo de lo que eres, o de lo que no eres. Y si ya eres creativo, no importa si fumas o no. Otro estudio, sin embargo, muestra que el uso de marihuana no tiene efectos positivos en la creatividad medida como pensamiento divergente entre los nuevos usuarios de cannabis, mientras que en usuarios regulares incluso reduce la creatividad. De todas formas, tenemos que decir que las investigaciones al respecto todavía no son concluyentes. Pero todo esto son estudios de científicos hablando por nosotros, los volados. ¿No importa acaso lo que nos pase a nosotros? ¿Es irreal esa sensación de que mis ideas son geniales mientras estoy volado, independiente de que en realidad no sean tan geniales? ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay una explicación y podemos llamarla la ilusión del volado. Nosotros le pusimos así para que nos citen en todos los papers de científicos. Vos estáis viendo esta wea científico culiado y decís, por la mierda. El cannabis, como muchas otras drogas, genera placer. Es rico. Y eso no es porque sí nomás. Y eso tiene un porqué. Y es que nuestro sistema endocannabinoide, sí, ese que usamos cuando fumamos marihuana, está íntimamente conectado con nuestro sistema nervioso y específicamente al sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa? Es la parte de tu cerebro encargada de comprender y procesar el placer. Este sistema se activa ante aquellos estímulos que son considerados deseables para la supervivencia. Su función, por lo tanto, es adaptativa, ya que es este el sistema el que te va enseñando a través de el placer las cosas que debes volver a repetir o darle énfasis en tu vida. O sea que te premia por hacer algo que te hace bien. Por ejemplo, comer comidas con alto nivel de calorías, tener sexo e interactuar con otras personas. Por eso Facebook y Instagram pueden ser un poquito viciosos. YouTube no, YouTube es bacán, dale me gusta, ponle... Y también drogarnos, que si nos da placer es porque alguna importancia evolutiva debe tener. Mira, somos invisibles para el tigre. Muchas drogas actúan a través de este sistema de recompensas y el cannabis no es la excepción. El THC se une a los receptores CB1 que tiene el sistema de recompensas, aumentando los niveles de dopamina en el cerebro, lo que nos hace sentir placer. Es rico. Y además de esto, el cannabis tiene la capacidad de aumentar los niveles de dopamina que se liberan en otras actividades placenteras. Esto quiere decir que cuando consumimos cannabis, las actividades placenteras pueden ser aún más placenteras. Piénsalo bien. Sí. Cochino. Mente de alcantarilla. Pero ¿qué tiene que ver el sistema de recompensa con la creatividad? La verdad es que bastante. Hoy sabemos que ante niveles o muy altos o muy bajos de dopamina es menos probable que ocurra la creatividad. Esto abre la posibilidad de que en personas que tienen bajos niveles de dopamina, el THC podría aumentar la capacidad de tener este pensamiento divergente.
Sin embargo, esto solo explicaría la sensación de creatividad repentina en personas que no suelen consumir cannabis. Los consumidores crónicos, en cambio, tienden a acostumbrar a su sistema nervioso a niveles altos de THC, de manera que ya no generan dopamina como lo haría un consumidor nuevo. Esto significa que el cannabis en altas concentraciones y en consumidores crónicos no ayudaría a ser más creativo. Pero esto no explica por qué sentimos que tenemos ideas buenísimas cuando estamos volados. Bueno, esto tiene una explicación más simple. Se me cayó el... Cuando aumentamos la producción de dopamina, nuestro cerebro nos dice que está todo bien y evita que nos detengamos a reflexionar sobre si las ideas que tenemos son realmente buenas ideas y simplemente las encuentra buenas. Ya, dale, weón. Por eso se sienten como buenas ideas, aunque muchas veces no lo sean. Entonces la situación de los volados es más o menos así. Nuestro cerebro nos premia como un padre orgulloso que no se da cuenta que su hijo no es tan genial como él cree. Y así nos termina premiando por ideas estúpidas. Ya, pero Bob Marley cuando hizo No Woman No Cry y obviamente estaba volado, dijo, loco, me quedó terrible buena. Hola, soy Bob Marley, me quedó terrible buena la canción. No Woman No Cry, eso. Hermanita. ¿Cómo supo que de verdad era buena su canción? ¿Ustedes creen que no influyó en nada que estuviera volado? Bueno, puede ser que sí afectó. ¿Y los jaivas, o ustedes creen que el concierto en Machu Picchu se les ocurrió tomando Inca Kola? No lo creo. ¿Y Pink Floyd, ustedes creen que The Wall se le ocurrió tomando Coca-Cola? Pese a todos estos papers poco concluyentes que muchas veces se contradicen entre sí, existe mucha evidencia de artistas, músicos, escritores que han reconocido en la marihuana un potenciador de su creatividad. La marihuana no es la musa, pero es como tener el contacto directo de la musa. Es como tener a la musa en el celular. Y como nosotros estamos volados, le decimos que pase nomás, que no tenemos nada mejor que hacer. ¿Cómo negarle a estos artistas que la marihuana en verdad no influyó, que eran ellos los creativos? Les citamos un paper. La evidencia empírica indica que, en general, las personas consumidoras de cannabis tienen niveles de pensamiento divergente mayor a los no usuarios de cannabis. Una posibilidad es que el consumo de cannabis efectivamente nos ayude a ser más creativos. ¿No será que la gente que tiende a fumar marihuana y consumir drogas suele ser la misma que tiende a ser más creativa en el ámbito artístico? ¿No será que los artistas simplemente suelen ser personas más abiertas de mente y por eso se animan a probar también sustancias? Independiente de si la marihuana potencia la creatividad, sí podemos decir que las personas que podríamos categorizar como creativas son personas más abiertas a tener nuevas experiencias. En 2017, un estudio que analizaba esta relación entre cannabis y creatividad concluyó que los consumidores de cannabis serían más creativos, pero no por consumir, sino por ser previamente más extrovertidos y abiertos a nuevas experiencias. En este sentido, el consumo de marihuana, más que generar creatividad, podría estar correlacionado con la probabilidad de tener otras experiencias creativas. Esto es lo que en estadística se llama relación espuria, que es básicamente cuando dos fenómenos están aparentemente relacionados, pero en realidad no lo están. Un ejemplo, mientras más camiones de bomberos llegan a un incendio, más terribles y devastadores son los efectos de ese incendio. ¿Eso quiere decir que no hay que llevar tantos camiones de bomberos a los incendios? Claramente no. Lo que está detrás, que explica ambos fenómenos, es en realidad el tamaño del incendio. Era un incendio grande y por eso llegaron muchos camiones. No los camiones de bomberos hacen que el incendio sea peor. Según los pocos estudios que existen hasta ahora, la creatividad de los volados es una mezcla entre la experiencia de no consumidores que fuman y realmente logran tener ideas novedosas y pensamientos divergentes, y artistas que fuman con frecuencia y que podrían pensar que son creativos gracias a la marihuana, pero que en realidad simplemente son más creativos de lo normal. Y además les gusta volarse. Aunque duela decirlo, muchas veces los volados tendemos a engañarnos para justificar nuestro consumo. Y asumimos, por ejemplo, propiedades beneficiosas de la marihuana cuando en realidad la razón por la que consumimos no es esa. Con la creatividad podría pasar algo como esto. Así que si quieren ser creativos, más que fumar marihuana, pueden salir a dar una vuelta, hacer las cosas de manera distintas o estar más atentos a las relaciones que se generan en nuestra mente. Si siguen esta lista serán mucho más creativos, un 10% más creativos, si hacen todo esto al pie de la letra. Cambiar la forma en que normalmente hacemos las cosas sí fomenta la creatividad. Puede ser que consumir cannabis sea una forma neuronal de hacer las cosas de otra manera, pero los estudios científicos todavía no llegan a un acuerdo al respecto. Mientras tanto, podemos seguir tocando guitarra, diseñando proyectos o encontrando soluciones a problemas reales e irreales bajo el efecto de la marihuana. Mientras seamos conscientes de los daños posibles y no le hagamos daño a nadie, no hay nada de malo en ello. Y quizás en el proceso creamos algo increíble. Piece of green and red roses too. I see the world
red roses too. I see the bloom. No era así. Bravo. Agradecemos profundamente a nuestros auspiciadores OCB, BSF y Clipper por hacer todo esto posible. Y también les agradecemos el apoyo a ustedes suscribiéndose, dándole a la campanita, comentando, poniéndole me gusta. Todos esos gestos, esas interacciones nos ayudan a combatir con el shadow ban. Muchas gracias por apoyar a que este contenido llegue a más miembros de nuestra comunidad. Nos vemos en otro episodio de Pitos y Leyendas. Pits und Legend.